Chiquillos, buenos días, vamos a comenzar la clase, estamos en historia. Espérense que está un poquito lenta esta cosa, de repente se queda pegada, pero vamos a dejar que entre la mayor cantidad de gente y partimos al tiro. Ya, mira, nosotros estábamos viendo, vamos a hacer un repaso así rapidito, así, general. Estamos viendo lo que todo este proceso de cambio, de la hace un paneo súper grande. Desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX, donde empiezan procesos de cambios. Hay que entender que el ser humano cambia todos los días nosotros cambiamos, todos los días evolucionamos. Obviamente, hoy en día esto no se nota tanto. Hoy en día esto no se nota tanto, pero es un poco que no veo nada. Ahora sí veo más. Hoy en día esto no se notan tanto los cambios, los avances tecnológicos, todo lo que suceda. No es algo que nos sorprenda, no es algo que nosotros veamos así como, wow, cambió, estamos distintos, es otra cosa, se inventó algo nuevo. No, no se nota. A lo mejor no se nota tanto porque estamos tan sumidos en otras cosas que no nos damos cuenta de lo que sucede alrededor de nosotros. Pero lo que viene de esta época, imagínense de aquí, de esta época, estamos hablando ya del siglo XIV, XV, XVI, liberalismo, donde el ser humano, porque aquí hay que hablar del ser humano, empieza a cuestionar este poder oligárquico, empieza a cuestionar el tema de que por qué un solo hombre tiene que mandar, aparece el concepto de república, donde aparece el tema de que la democracia de nuevamente vuelve a ser el centro de este universo, la separación de los poderes del Estado, aparece una nueva clase social que es la burguesía, posteriormente aparece el proletariado, cambios sociales y económicos, empieza todo un cambio radical y hasta el día de hoy sigue. Obviamente, hoy en día son otras las demandas, pero sigue igual. Siguen los mismos problemas, las mismas peleas, sigue todo igual. No ha cambiado mucho el sistema, solamente puedo decir cambiaron los futbolistas, cambiaron los jugadores, pero el partido sigue siendo lo mismo. Obviamente el ser humano de repente evoluciona, pero no siempre cambia para bien. Por eso mismo estamos viendo aquí los cambios que hubo en este proceso, cambio y continuidad. ¿Qué por eso digo? Cambio y continuidad porque hay cosas que van cambiando, pero continúan igual. ¿Qué sucede en un comienzo? ¿Qué sucede acá? Antes de la Revolución Francesa, voy a explicar así a grandes rasgos y de ahí nos vamos de lleno a lo que estamos viendo. Acuérdense que estaba esta burguesía, estaban estos nuevos ricos. Recuerden que antes todo el comercio venía desde Constantinopla hacia Europa, de Oriente a Occidente. Pero ¿qué sucede? Cae Constantinopla, llegan los turcos, cortan las rutas comerciales. Aparece esta nueva burguesía, que aparece este tipo de mercantilismo donde se buscan nuevas rutas comerciales, pero la burguesía no tenía poder porque el rey mandaba. Y obviamente estaba la burguesía y el tercer estado, que era principalmente el pueblo. Revolución industrial, la burguesía controla el poder político y económico. Obviamente toda esta gente que está en el campo se ve tentada a venirse a la ciudad por promesas de mejoras laborales, por promesas de que van a tener una mejor vida, y empieza la migración del campo a la ciudad y empiezan a crearse las primeras industrias. Obviamente, después de todo este proceso de industrialización, aparece la burguesía industrial, que serían los nuevos empresarios, aparición del proletariado, obreros industriales. Empiezan a aparecer los obreros, empiezan a aparecer la gente que trabajaba en las fábricas. Entonces, ¿cómo la gente en ese sentido, cómo ellos podían vivir en este proceso de las fábricas? ¿Cómo la gente empezó a cambiar? Ya no estaban en el campo donde cultivaban la tierra, acá no, estaban encerrados en una fábrica, estaban atrapados en un tema donde normalmente la gente, ¿qué hacía?
¿Qué hacía la gente? Imagínense usted todo el día, 16, 17 hasta 24 horas encerrados en una fábrica, sin poder salir, sin poder hacer nada, sin poder tener un cambio, sin poder hacer alguna cosa distinta. Antes de empezar eso, vamos a ver algo para que partamos por acá y... ¿Dónde está? Quiero ver que veamos una cosita primero y de ahí vamos a partir con la clase llena. ¿Qué es el proletariado? ¿Qué es el proletariado? Esta cosa es, vamos a ver aquí una cosita. Espérense, chicos, tengo un problema con el audio. Dame un segundito para ver si lo puedo solucionar. Dame un segundo con el audio para ver si lo puedo solucionar. Me quedé sin audio. Dame un segundo, chicos, acabo de quedar sin audio. Dame un segundo, chicos, porque tengo problemas para variar con el audio. No sé qué pasó acá. No está funcionando bien el audio. A ver, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no quiere sonar? Hay algo que se echó a perder. Aló, aló, parece que quedó. Voy a quedar sin audio. Ya, mala suerte nomás. No tengo audio. Dame un segundito. Niños, al tiro para este problema. Aló, 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 sí, 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 pero no quiere sonar acá afuera. Aló, aló, sí, sí, debería sonar ya. Si los jóvenes no funciona el audio, se nos murió. Se murió el audio del computador. Como estábamos hablando, aparece este nuevo sistema, aparece esta nueva clase social, debido a que
aparece la burguesía, obviamente ya tenemos claro quién fue la burguesía, tenemos claro que ellos fueron los nuevos ricos, estos nuevos personajes que se apropiaron de esta nueva clase social. Acá hubo de nuevamente una pelea entre sociedades. ¿Cuál está? Está la burguesía, obviamente, como dice aquí, grupo hegemónico que se encierra y se cierra, obviamente, ellos sobre la cúpula ya arman nuevamente una clase social distinta. Como hasta acá dice, está la alta burguesía, la mediana burguesía y la pequeña burguesía. Esto ya lo habíamos tenido menos claro que, obviamente, en la alta burguesía encontramos los banqueros, rentistas, dueños de grandes industrias, la mediana integrada por funcionarios comerciales, los nuevos profesionales. Recuerden que con este proceso de industrialización empiezan a aparecer los nuevos profesionales, empiezan a aparecer nuevos personajes que se tienen que especializar para poder echar a andar esta industria. Está la pequeña burguesía que obviamente, que son todas las personas que tienen negocios o pequeños lugares donde la gente va a comprar. Acá, como estamos claros, la antigua burguesía, o sea, la nueva burguesía se mezcla con la antigua nobleza. Y así van mezclando este nuevo poder y desaparece esta como un poquito esta aristocracia, y aparece este nuevo poder, este nuevo clase social, en la cual la que ellos están mandando a través del dinero. Pero si nosotros vemos acá, dentro de la pirámide del sistema capitalista, este es el nuevo, la pirámide del sistema capitalista. Esta es la pirámide social que en la época los más revolucionarios, los más anarquistas, hacen la crítica a este nuevo sistema. Como dice, de arriba a abajo, de aquí hacia abajo, nosotros te gobernamos, nosotros te idiotizamos, nosotros te disparamos. Tenemos al gobernante, a la religión, al ejército, nosotros comemos por ti y nosotros trabajamos para todos. Y acá al final, como dice, nosotros alimentamos a todos. Una niñita ahí que no se nota bien, que está muriendo de hambre. Esta fue la crítica que hubo a esta nueva industrialización, a esta nueva clase social que apareció, porque obviamente la clase más acomodada no empezó a ver el gran sacrificio que había en la industria, no vio este sacrificio industrial, no vio cómo el proletariado fue el que tiró arriba y en pocas palabras industrializó y hizo que surgiera todo nuevo. Por eso era una crítica a lo que era la nueva industrialización, estos grupos que eran más del proletariado, que estaban peleando por una igualdad, por mejores derechos. Como dice acá, proletariado, grupo compuesto por trabajadores industriales de zonas urbanas. Cuando hablamos de zonas urbanas, grupo de trabajadores industriales, hay que entender que normalmente, cuando existía la fábrica o se inventó esta fábrica, esta empresa, esta industria, la gente se iba a vivir alrededor de la fábrica. Lo más cerca que hay de ahí de Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco, es la Machaza, donde está hoy en día Megavisión, parece, o Chilevisión, no sé cuál de los dos canales se fue para allá. Mega, que si uno va avanzando hacia la zona norte por Pedro Aguirre Cerda, se pilla con esta fábrica que era antiguamente una fábrica textil. Y si uno mira a los alrededores va a encontrar que está lleno de departamentos. Esos departamentos pertenecían a la misma empresa, a la misma fábrica. ¿Cómo era el sistema? Antiguamente las grandes empresas, las grandes industrias, tenían obviamente para asegurar que el trabajador jamás faltara
Y como se trabajaban casi en turnos de 2 a 24 horas, eso significa que nunca paraba, nunca cerraba, los trabajadores vivían al lado de la fábrica, al lado. Entonces acababa el turno, salían, cruzaban una calle y llegaban a su casa y viceversa. Nunca podían llegar tarde, nunca se atrasaban. Aparte que la fábrica, al darle el hogar, darle, ¿cómo se llama? Un lugar donde vivir, al entregarle esta casa, también se aseguraban una de pagarles menos, otra, también a veces les descontaban casi todos los servicios básicos o les descontaban el arriendo, el lugar donde vivían, porque la casa era de la misma empresa. Por eso empiezan a crearse estas zonas urbanas o estas donde trabajaban sectores de trabajadores industriales que estaban alrededor de las fábricas. Hoy en día ya se ocupa muy poco que la fábrica o la empresa les dé la casa. Como dice aquí, forman parte de la mano de obra necesaria para el desarrollo industrial, las cuales se empleaban a cambio de un sueldo. Era la primera vez, entre comillas, que por eso la gente se veía tentada, la del campo, principalmente, en viajar a la ciudad para poder trabajar porque era por un salario. Primera vez que alguien trabajaba y les pagaban un sueldo. Un sueldo. No eran más dignos, pero les pagaban un sueldo. Obviamente, a medida que fue avanzando este proceso, a la medida que se fue creciendo todo esto, estos trabajadores se transformaban en grupos más numerosos y el más desfavorecido de la nueva sociedad industrial. Obviamente ellos eran los más bajos. Obviamente con este tema del liberalismo que en un comienzo planteaba que el Estado o el gobierno no podía intervenir en el proceso de industrialización, no podía intervenir en el proceso de crear o trabajar, no podía intervenir, o sea, el empresariado de la industrialización, ellos podían hacer lo que querían directamente, sin que el Estado interviniera, sin que el Estado hiciera algo. ¿Por qué no podían, no era la idea que intervinieran? Porque resulta que a mayor costo, menor ganancia. Ese era el lema. A mayor costo, menor ganancia. Entonces, los trabajadores en esta época eran desechables. Yo les tenía que pagar lo mínimo para yo poder producir más y ganar más dinero. Si esa era la idea. En un comienzo estaban totalmente desfavorecidos. No había leyes, no existía nada, no había hora de colación, no tenían derecho a ir al baño. Si una persona se enfermaba, perdía el trabajo, así de simple. Y obviamente aquí el proletariado dice la masa de trabajadores provenientes del campo, compuesta por hombres que someten su fuerza de trabajo al manejo de los burgueses por un salario, o sea, la necesidad de querer salir, tener una mejor vida, los lleva obviamente a someterse por un tema de dinero, nada más. Es dinero, o sea, y más encima mal pagados. ¿Cuál es el proletariado? Lo mismo que les decía acá. No existían leyes laborales. No había nada de leyes laborales, no existía eso. Por eso le digo, no existían, ni siquiera tenían, ¿cómo se llama? Como mismo le decía, en un comienzo no habían leyes laborales. Hoy en día todos están acostumbrados que, no sé, no funcionaran a veces de la mejor manera, pero hay pequeñas leyes que protegen al trabajador principalmente. Si hoy en día un trabajador se enferma, no puede ir a trabajar, le dan una licencia para que no vaya a trabajar, pero no pierda su trabajo y le siguen pagando. Pero acá recién empezando, recién comenzando esto, no existían las leyes, ¿cómo se llaman?
No existían, ¿cómo se llaman? No habían leyes laborales, no había nada. Y obviamente, cuando hablamos de proletariado, viene de la que significa prole, que más bien dicho, todo esto viene del latín. La prole significa hijos, hijos, hijos. Y proletariado, entre comillas, completo, es como en Roma o Grecia se le decía proletariado a la clase social más baja, más desprotegida. O sea, desprotegida en el sentido de que ni siquiera eran considerados dentro de las leyes, ni siquiera eran considerados romanos o griegos, porque eran los más pobres. ¿Y por qué proletariado? Porque lo único que dejan es la prole, los hijos. O sea, ¿para qué sirven estos? Para trabajar, nada más. Y tienen que considerar que en esta sociedad trabajaban muchos niños, por lo mismo que yo les decía, la industria no paraba, la máquina no podía parar. ¿Quiénes podían arreglar estas máquinas? Estos niños, porque podían meter sus manos dentro de ellas sin la necesidad de tener que abrirla. También, como le decía, el horario, salario, festividades, eran establecidos por los empresarios. O sea, yo como empresario los contrato a ustedes y les digo que acá todos los días se entra a las 8 de la mañana y se sale a las 12 de la noche. Y no hay horario de colación ni tampoco tienen derecho a ir al baño. Y si les gusta, bien, si no, bien también. Por lo mismo que las condiciones laborales y la vida de este grupo eran muy precarias. Tienen que entender que el proletariado eran los más pobres que trabajaban por un salario mínimo, en la cual paraban toda una industria por completo. Fueron en este proceso de industrialización, en este proceso donde el liberalismo va jugando un rol súper importante, se aprovechan principalmente de esta clase social tan desfavorecida, donde la mayoría de ellos ni siquiera tenía educación. Las remuneraciones, como mismo aquí le puse, son bajas, los horarios de trabajo eran extensos, obligaban a las mujeres a trabajar, a niños para mantener a un grupo familiar, o sea, todos tenían que trabajar. Y obviamente, debido a esto, aparece esta palabra que se llama la cuestión social, que posteriormente la vamos a ver. Más allá de que la mayoría de la gente que trabajaba a lo mejor no tenía grandes estudios, no tenía ni siquiera sabía leer ni escribir, pero empezaron a aparecer ciertos grupos intelectuales nuevamente, empezaron a aparecer estos grupos intelectuales, empezaron a aparecer grupos que empezaron a cuestionar esto, empezaron a cuestionar el tema de por qué tanto desfavorecimiento, por qué tanta desigualdad, por qué todo diferente. Esta foto que tenemos acá es de la salitrera chilena, es de la salitrera chilena. Si se dan cuenta, trabajaban con la mínima seguridad. No habían casco, no usaban ropa adecuada para estar todo el día en el calor. Obviamente acá se ven con unas boinas que tienen simplemente para capear el sol un poco, pero como les decía yo, era la mínima seguridad, la mínima inversión que se le hacía a un trabajador, porque, vuelvo a decir, o sea, a menor costo, mayor ganancia. Si yo invierto mucho, no voy a ganar lo que estoy acostumbrado a ganar. Y obviamente la mano de obra sobraba y era la que menos interesaba. Por eso les decía acá, este tema es bastante complejo de entender en el sentido de cómo parte esta burguesía, cómo parte esta revolución industrial, cómo aparece el proletariado, esta nueva clase social que se fue conformando a medida que fue avanzando el tiempo y obviamente después viene, por eso nosotros el 1 de mayo tenemos el Día del Trabajador, donde las masas se aburrieron de una pasar de una esclavitud casi moderna o sea, de una esclavitud antigua a una más moderna, en donde los trabajadores simplemente no tenían derecho a nada. Y la gente empezó, el 1 de mayo sucede cuando unas trabajadoras textiles exigen, como se llama, mejoras laborales, y obviamente como las encerraban en esta fábrica, hubo un incendio y murieron todas.
Déjame ver si puedo recuperar el audio para que veamos una cosa. Déjenme terminar de mandar la lista, niños, que me la están pidiendo. Dame un segundo, chiquillos. Dame un segundito, chiquillos. Sí, de alguna manera tengo que recuperar esta cosa. No, hay caso que pueda recuperar el audio para les mostrar un poquito lo que era el proletariado. Bueno, lo vamos a ver así nomás. Esta cosa que está fallando. Ya, chiquillos, mira, lo mismo que dice acá el proletariado, como dice ahí, es la clase social más baja, que a lo único que en este sistema capitalista entrega solamente su mano de obra, vende su fuerza por un salario mínimo, mínimo, sin ningún derecho laboral. Recuerden que hoy en día las personas tienen derechos laborales. Obviamente hay que entender que hay dos sistemas, obviamente está el campo y la ciudad. Obviamente tenemos en la ciudad que son las grandes industrias y en el campo están son los que son estos latifundios o más bien dicho los fondos agrícolas. Obviamente aparece aquí esta gran teoría que posteriormente la vamos a ver durante la Primera Guerra Mundial, el marxismo, que es la base del comunismo, que empieza a defender a este proletariado, empieza a exigir nuevas cosas, empieza a exigir cambios. Porque según el marxismo, el proletariado es una clase social creada de mala manera por la burguesía para poder aprovecharse de ellos y obviamente adquirir y tener más ganancias sin la necesidad de gastar, sin la necesidad de querer hacer algo bien. Si nosotros nos miramos, estamos hablando del siglo XIX y ahora estamos en el siglo XXI, o sea, siglo XVII, XVIII, XIX, estamos en el siglo XXI y todavía se sigue peleando con esta teoría, todavía se sigue peleando con el tema de que los sueldos son muy bajos, que no hay una buena distribución del dinero, que no se hacen bien las cosas. Como le había dicho, el proletariado viene de lo que es el imperio romano, que es la prole, lo más pobre.
¿Por qué viene de lo más pobre lo que es en este sentido? ¿Por qué proletariado tiene que ver con la clase social más baja? ¿Y por qué viene desde el término de aquí de Roma? Porque en Roma la gente más pobre, la que no tenía nada, como dice acá, era el Imperio Romano donde se llamaba proletariado, la última clase social de las cinco, que estas eran el desecho. ¿Por qué se le decía el desecho de la sociedad? Debido a que en esta época no había un control de la natalidad, no había método anticonceptivo, obviamente había una gran tasa de natalidad, había una gran tasa de niños que nacían, pero ¿qué hacía la gente más pobre? Los abandonaba en la calle. En la antigua Roma, la gente más pobre iba a donde estaba el comercio o donde se ponía la feria. Donde estaba la feria, iban y sin que nadie los viera, entre comillas, dejaban los bebés y las guaguas abandonadas en la calle. Uno iba entrando a la feria y al lado había estaba lleno de bebés botados en la calle. Si sobrevivían solos, obviamente que sobrevivieran solo un bebé recién nacido, era imposible. Pero obviamente la clase acomodada o la clase que tenía un poquito más de dinero iba y recogía a estos bebés para criarlos como esclavos. Como esclavos. Por eso prole significa hijos. O la clase social más baja. Y aquí viene ese término que se empieza a utilizar en la revolución industrial porque son hijos de la industrialización. Son hijos de la industrialización, son hijos pobres, son nuevos, son hijos creados para la industria y son nuevos esclavos sin derechos. Ya, chiquillos, voy a tratar de arreglar el audio de esto porque algo le va a pasar al computador y antes que se eche a perder más todavía lo voy a arreglar. Para este día no hay actividad, quiero que terminen las actividades que me deben. ¿Ya? Necesito que terminen las actividades que me deben. Ya llevamos 3 actividades, así que deberían no han llegado todas. Tampoco me han llegado todas las actividades de formación cívica, que es el portafolio número 8. Así que hoy día no va a haber actividad para que termine la gente que me debe principalmente los trabajos, los termine. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo el jueves. Ya necesito que manden las actividades porque yo voy a cerrar y ya no voy a recibir ningún trabajo atrasado. Y obviamente la idea es que no hayan puros rojos. ¿Ya? Así que nos vamos viendo. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.